Etapa 2. Comunicación a distancia. En esta etapa, los objetivos son reconocer los bloques de la categoría radio que permiten la comunicación inalámbrica entre placas, reconocer la variabilidad en la intensidad de una señal de radio y cómo se relaciona esta variabilidad en la intensidad con la transmisión de datos. Y por último, utilizar la comunicación por radio para programar la detección de la placa posta. Cuentan al finalizar esta síntesis con el avance del proyecto, con el programa que se pretende lograr para la placa jugadora y la placa posta. ¿Qué proponemos para el aula? En esta etapa proponemos que la maestra genere un espacio para diseñar el juego por equipos. La idea es que del listado común de enunciados con el que realizaron en la etapa 1, cada equipo pueda seleccionar de ese listado común aquellos enunciados que le resulten más desafiantes para utilizar en una competencia. Incluso pueden a partir de ellos crear nuevos o modificarlos. Le proponemos a la docente que motive a los equipos a diseñar una tarjeta o cartón personalizado por equipo para que transcriban uno por uno. Es decir, que habrá tantas tarjetas como enunciados seleccionados por cada equipo. BC de la etapa 2. Las placas se comunican. El desafío de esta etapa es encontrar la placa posta escondida por parte de la placa jugadora y responder el enunciado. Durante el inicio se propone a los estudiantes realizar la actividad interactiva para ayudarlos a conocer la posibilidad que ofrecen las placas microbit de comunicarse a distancia. Durante el desarrollo, el docente remoto explica la segunda versión del juego a programar y en una primera parte se programa la detección de la placa a distancia para luego programar el envío de la respuesta de la placa jugadora a la placa posta. Finalmente, como en la etapa anterior, se juega y prueba la segunda versión del juego para ver cómo funciona y detectar errores. Vayamos ahora por parte. Bueno, ahora veamos en cada uno de estos momentos con un poquito más de detalle qué proponemos hacer. En el inicio, como les comenté anteriormente, se propone realizar la actividad interactiva. Esta actividad interactiva consiste en explorar dos proyectos en Scratch. Uno se llama intensidad de señal, perdón, la actividad 1 se llama comunicación inalámbrica y la actividad 2 intensidad de señal. La idea es darles un tiempo de exploración para que traten de resolverlo de manera autónoma y guiarlos para llegar a esta conclusión que es a la que, lo que a nosotros nos interesa como concepto, que es que las placas microbit pueden comunicarse a distancia utilizando la señal de radio que emite siempre que se cumplan dos condiciones. La primera condición la van a evidenciar en la actividad 1, que es que el número de canal de radio sea el mismo en ambas placas. Y la segunda condición la van a evidenciar en la segunda actividad, que es que las placas detecten la intensidad de señal. Muy importante para este inicio es recomendar el uso de makecode.com multi. Luego de realizar la actividad interactiva, se puede acompañar a los estudiantes a abrir esta plataforma y ubicar la función de las instrucciones que forman parte de la categoría radio. Se les puede brindar incluso un tiempo para que programen enviar algún mensaje entre dos placas a modo de prueba y de manera guiada en los casos que el DR considere necesario.
como sugerencia importante es que para evitar errores operativos, como vamos a estar trabajando con dos placas, la placa jugadora con un programa y la placa posta con otro programa, es que usen esta opción de MakeCode porque la misma divide la pantalla y permite realizar los dos programas de manera simultánea. eh, eh, digamos, un programa para la placa jugadora y otro programa para la placa posta y poder hacer las pruebas en simultáneo, digamos. Así que esa es una recomendación especial que deberían tener en cuenta. El desarrollo comienza con la explicación de la segunda versión del juego a programar. En esta versión necesitamos por equipo dos placas, una placa jugadora y una placa posta que está escondida junto a uno de los enunciados que escribieron en el aula. La placa jugadora debe encontrar a la placa utilizando la señal de radio que emite. El jugador lee el enunciado, responde verdadero o falso presionando el botón. A diferencia de la versión anterior, de la etapa 1, este verdadero o falso se envía a la placa posta a través de la radio, quien la recibe en la pantalla de LED. En el anexo 1 recuerden que tienen una síntesis gráfica de esta versión. Comenzamos programando la detección de la placa a distancia. Es muy importante que recordemos la actividad interactiva, sobre todo pensando en estas dos condiciones que necesitamos que se cumplan para que las placas se comuniquen. Dijimos que el número de canal o grupo sea el mismo y que las placas detecten la intensidad de señal. Lo primero que hacemos es compartir el programa de la placa posta que ya está realizado, no hay que cambiar nada, simplemente hay que enseñarle a los estudiantes a recuperarlo en el espacio multi de MyCode. Vamos a MyCode, entonces, y les mostramos cómo se importa un archivo de la placa posta. Y nos enfocamos en algo que ellos ya conocen por la actividad interactiva, que es la importancia o el número que tiene el grupo de radio de esta placa. Una vez que identificamos el canal de comunicación 1, eh, pedimos a los estudiantes que recuperen, que importen el programa de la etapa 1 de la placa jugadora. Entonces, ¿qué nos faltaría completar en la placa jugadora para que una de las condiciones de comunicación entre placas se cumpla? Esta placa posta ya tiene el grupo establecido. ¿Qué nos faltaría hacer en la placa jugadora? Entonces vamos a radio y establecemos el mismo grupo al iniciar, que sean coincidentes. En caso de que estemos trabajando con varios equipos, cada equipo tendrá un grupo asignado. El equipo 1 tendrá el grupo 1, el canal de comunicación 1, el grupo 2, el canal de comunicación 2 y así sucesivamente. Bien, una vez que hemos garantizado la comunicación a través de identificar el mismo canal en ambas placas, pasamos a programar la placa jugadora para que detecte la señal emitida por la placa post. Algo interesante para observar es que si pasamos el mouse sobre la señal de la antena de la placa posta, vamos a poder ver valores y darnos cuenta que esa señal varía. Fíjense, si yo amplío la placa posta en MakeCode y me posiciono con el mouse en la antena, en el icono de la antena, veo que hay un valor que dice 128, menos 128. Y si me voy trasladando por el icono, va disminuyendo ese valor, hasta llegar a menos 42. Esa modificación lo que nos muestra
y podemos comentarle a los estudiantes, es que esa intensidad es variable. La intensidad de señal emitida por las placas es variable. El valor, la intensidad más baja está en -128 y la intensidad más alta en -42. Ahora, lo que nosotros queremos lograr es que la placa jugadora detecte y, digamos, encuentre, y para poder encontrarla tiene que detectar a la placa que está escondida, a la placa posta. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar esa cercanía o lejanía eh, en la pantalla de la placa jugadora. ¿Qué bloque vamos a usar? El bloque que permite graficar la intensidad de señal. Se llama trazar gráfico. Trazar gráfico de barras. Porque este bloque, programando este bloque trazar gráfico de barras, nos va a permitir visibilizar en eh, la pantalla si la placa escondida o placa posta está lejos o si la placa escondida o placa posta está cerca. Si la cantidad de LED encendidos es menor, la placa posta está lejos. Si la cantidad de LED encendidos es mayor, o sea, cuanto más completa esté la pantalla de LED encendidos, significa que la placa escondida está cerca. Necesitamos que al recibir cadena, porque la placa posta envía una cadena, grafique la intensidad de señal recibida. Entonces, los valores que le vamos a poner son 42, que es la intensidad más alta, y el otro parámetro está conformado por el paquete recibido, la intensidad de señal recibida, y le vamos a poner en términos absolutos. De esta manera, con este programa, que lo vamos a ir indicando cómo hacer, lo que vamos a lograr es visibilizar en la pantalla la intensidad de señal recibida de la placa que está escondida. Lo más importante de este momento es que una vez que ese programa está creado en Multi, lo puedan descargar a la placa que corresponda, el de la placa posta en la placa posta y el de la placa jugadora en la placa jugadora. Incluso sería bueno identificarlas de alguna manera y proponerle que escondan la placa posta y la busquen. De esta manera van a poder poner en práctica esta idea de lo que hicimos en el proyecto de Scratch para la actividad interactiva. Si yo me acerco a la placa escondida, la pantalla de LED va a estar con mayor cantidad de LED encendidos, y si yo me alejo, esa cantidad de luces disminuye. Poder hacer la experiencia y sacar conclusiones de estas variaciones. Ese es el objetivo más importante de esta parte del desarrollo. Nos faltaría entonces, para completar la programación de la segunda versión de Microaventura, enviar la respuesta de la placa jugadora a la placa posta. Recordemos entonces que en esta segunda versión recuperamos la programación de la etapa 1, donde presionábamos los botones A y B para indicar si el enunciado era verdadero o falso, y ahora sumamos el envío de esa respuesta a la placa posta, quien debe mostrar la opción una vez que la recibe. Entonces, el docente remoto en esta instancia lo que va a hacer es promover la exploración de las categorías básico, entrada y radio para reconocer los bloques que permiten programar el envío y recepción de mensajes.
De acuerdo al grupo de estudiantes con el que esté trabajando, va a determinar si deja la exploración de las categorías abierta o si presenta un grupo acotado de bloques como el que proponemos en la guía. En multi, entonces, lo que hay que programar sería sumarle a este programa que ya está recuperado, que fue recuperado desde la etapa 1, le tenemos que sumar el envío de esta respuesta. Entonces vamos a radio, enviar cadena, radio, enviar cadena, verdadero y falso. Y en la placa posta lo que debemos hacer es programar la recepción. Vamos a radio, prestar atención que debe recibir cadena y no número. Y mostrarlo. ¿Qué es lo que debe mostrar? La cadena recibida. Una vez que está completado la programación de ambas placas, les proponemos a los estudiantes descargarlos en la placa que corresponde y organizar la experiencia de jugar la segunda versión para ponerlo a prueba. ¿Qué necesitamos para esta segunda versión entonces? Tarjetas con enunciados para cada equipo, por lo menos con un enunciado. Proponemos que se puedan intercambiar las tarjetas entre los equipos para que resulte más motivante. 2 placas microbit programadas por equipo, una placa jugadora y una placa posta identificadas. Y poner a prueba el juego, o sea, hacer la prueba de esconder la posta, encontrarla, leer el enunciado, responder y ver qué pasa, corroborar si la placa posta recibe ese verdadero o falso y lo muestra. Por último, le dedicamos un tiempo al cierre de la etapa 2, eh, enfocados en, primero, la programación de la comunicación en el juego. ¿Cómo fue posible que se establezca la comunicación entre las placas? ¿Por dónde viajó esa información? ¿Por qué llega a todas las placas? ¿Cómo lograron programar el juego? Y algo muy importante a destacar en el cierre es que para programar el juego se descompuso el desafío en subproblemas. Primero se programó el envío, trabajamos con el envío de la intensidad y luego con el envío de mensajes y recepción de mensajes. Y que cada paso contribuyó a resolver el problema general. Y por último, en el cierre proponemos hacer una generalización en relación a las prácticas cotidianas que utilizan tecnologías inalámbricas en la vida de los chiquilines. La idea es que podamos comunicarles y contarles que estas tecnologías aprovechan distintas señales para transmitir información sin necesidad de cables y que a ese tipo de tecnologías le llamamos comunicación inalámbrica.